Bueno, ahora sí ya voy a empezar con la lista de mis 10 discos preferidos de esta selección de portadas en vinilo diferentes a las de CD. Y bueno, voy a empezar con una de las dos listas que he hecho. La metalera la voy a dejar para otro vídeo si soy capaz, aunque sí que tengo muchas ganas, porque hay un par de cosas que me han afectado en este momento entre esa selección de discos y sí que quería dejar constancia de ellas. Voy a arrancar con la menos cañera y voy a ordenarla de menos a más. Y en el 10º puesto voy a poner una banda canadiense que compré por azar. Simplemente vi la portada en un catálogo, me gustó tanto que quise tenerla fuera lo que fuera su música, ni siquiera quise escuchar algo antes porque no quería negarme a esa portada. Y bueno, aquí la tengo. Estoy hablando de el cuarto y último disco de 2009 de la banda canadiense Morning, que es una banda que suena... En este disco suenan muy emo, muy sensacionalistas, con esas melodías tan adolescentes no sé cómo decir, del rock alternativo de finales de los 90. En concreto esta banda pues venía del punk, lo que se llama el post-hardcore, y suenan bastante alternativos, melodías pop con guitarras emo. Es un disco que cuando lo compré y lo escuché por primera vez pensé que iba a pasar bastante desapercibido en mi vida. Bueno, fue escuchar la onda en la que iba y saltar pues todos los prejuicios que tenía y decir, bueno, este tipo de música no me va a dar demasiado de sí. Y lo cierto es que, aunque no he indagado demasiado, porque efectivamente no es un estilo que tampoco reclame demasiado, el hecho de que tenga pocos discos de esa onda me ha hecho escuchar muchas veces este disco, me ha hecho reclamarlo bastantes veces, y este es un reproche muy habitual a la gente que no es capaz de profundizar en estilos pues que no le gustan demasiado y para mí no tiene ninguna base. Hay gente que con 3-4 discos de heavy metal puede pasar toda su vida, pero esos 3-4 los necesitan. ¿Por qué? Pues porque los sentimientos, las sensaciones que transmite esa música pues no son unas sensaciones que reclamen esas personas a todas horas, prefieren otras, pero en el momento en que reclaman esas, ponen esos discos. Pues a mí me sucede con este tipo de bandas emo, que en algún momento sí que me gusta hacerla sonar, pero bueno, para la mayoría del tiempo de mi día pues prefiero otras sensaciones diferentes. Y para el puesto 9 tengo un disco que no cosechó muy buenas críticas porque fue el segundo disco de una banda de la que se esperaba mucho y bueno, quizá como yo no esperaba demasiado, pues disfruté bastante. Es una banda que está enmarcada dentro de ese pop británico de los 2000 que era heredero del post-punk y del Brit. Bueno, se les olvidó heredar la fuerza de las guitarras a la mayoría de ellos y quizá en parte por eso yo afronté este disco sin demasiadas expectativas y quizá por eso mismo sí que afectó a la crítica. Estoy hablando de Ritual de White Lies, que es un disco pues al que le faltan bastantes guitarras, algo que yo ya en su debut detecté. Para la crítica no, porque consideraba que esas guitarras eran justas. Para mí, bueno, era una banda de pop sin más, y aquí al estar mucho más presentes los teclados, pues tampoco me ha parecido tan dramático. Chest and heard something personal, a whisper that
final ese romanticismo épico que quieren transmitir en sus melodías, yo creo que se puede desarrollar igualmente con los teclados que hay en este disco que con las guitarras, para mí, leves que utilizan en el debut. Bueno, no es un estilo que a mí tampoco me emocione demasiado, pero sí que es verdad que me da algunos buenos momentos. Para el octavo puesto he escogido un disco que sí que se sale un poco de la línea de la discografía de este cantautor indie, sobre todo por su producción. Estoy hablando de Is and Always Was de 2009 de Daniel Johnston, un disco pues que se presentó con una etiqueta que decía el primer disco de estudio después de 7 años de Daniel Johnston. Y bueno, el punto diferencial que tiene respecto a la idea que tenemos de pues ese cantautor tan entrañable y tan brillante en sus composiciones, pero tan lo-fi, es que pues tiene una producción que sí que evoca un sonido nostálgico, un sonido de los 60, de una época en la que seguramente habría pues muchísima música que afectó a Daniel. I was thinking about your love. You was only hiding. Y esa producción la lleva a cabo Jason Falkner, que estuvo en Jellyfish y que, bueno, no voy a decir que su trabajo entorpece, pero sí que es cierto que lo hace diferente. Es un disco que suena a rock, suena pues como si fuera, no sé, un disco de los 70 de Beach Boys o algo que pues igual no esperábamos de Daniel Johnston con este disco. Seems like you'd whip everybody at your pity party just to get your way at the stage you play. But I got... La portada alternativa fue una sorpresa negativa porque yo lo había comprado habiendo visto la portada del CD, que me encantaba, y cuando me llegó esta pues me decepcionó un poco. Me gustaba mucho más la del CD con ese dibujo suyo, que supongo que también sea de Daniel, igual que este, ahí tocando el piano, y esos colores esa tristeza, esa calidez del azul pálido. Pero bueno, la parte positiva es que la edición en vinilo tiene un tema extra, Sue, el quinto de la cara. I have lost my mind, lost my head for a while, was off my walker, out of line, out of whack. See, I had this tiny crack in my head, it slowly split open, let my brain... Ahora voy con otro disco de esta misma época en la que parecía despertar de nuevo la industria del vinilo. Evidentemente en algunos estilos y algunos ámbitos, pues como el underground, pues esto nunca se apagó, pero la voz cantante siempre la lleva al mainstream, y es cierto que durante varios años era muy difícil encontrar la música de muchas bandas importantes en este formato, pero a finales de los 2000 empezaron a editarse bastantes discos en vinilo, aunque todavía pues como un producto de lujo más enfocado a los fans de las bandas que a los fans del propio formato. Pero bueno, el caso es que eso, a finales de los 2000 se podían conseguir ya algunos discos y tenían portadas alternativas o ediciones alternativas pues con esos como un atractivo para que se acercara la gente al formato. Y de 2008, que es su noveno disco, rescato Break Up the Concrete de Pretenders, que salió con esta portada. Rompe el hormigón, pues bueno, la portada simulaba, es una doble portada, simulaba pues un bloque de hormigón, incluso la textura es rugosa, es muy curiosa.
lo curioso de esta edición, bueno, tiene varias cosas curiosas, es que realmente esto no es la portada en sí, sino es una funda de las portadas, porque la edición son dos 10 pulgadas y uno de ellos viene con la portada original del CD y el otro, bueno, viene con una de las fotos del libreto. Venía con una vitola alrededor, que te explicaba que era una edición especial con dos 10 pulgadas, y el CD también, se incluía el CD. De hecho, he leído, y creo recordar que sí, pero bueno, tampoco puedo asegurarlo, que en la edición venía una papeleta con unas semillas que si las humedecías y las metías en tierra, pues salía una flor. De ahí esta foto. Pero no sé si exactamente si la que yo tuve era de este disco o era de otros discos, porque es algo que ya lo he visto en más ediciones, incluirse una papeleta con semillas. El disco en sí, pues no estarán muy de acuerdo conmigo la mayoría de sus fans de finales de los 80 y de la segunda mitad de los 80 y de principios de los 90, que gustaron mucho de ese aspecto pop que dio Chrissie Hynde a la banda, pero para mí este es uno de los mejores discos que han editado. Tanto que mis gustos por Pretenders, evidentemente no desacredito pues toda esa época, pero para mí aquellas canciones estuvieron desperdiciadas con ese sonido, sonaban muy débiles, y Pretenders ya desde su debut, joder, una de las cosas que demostraban era la fortaleza que tenían. Su debut es increíble, es un disco de New Wave que conecta directamente pues con el concepto de ese estilo, con esa esencia punk, y para mí sus discos preferidos son mis discos preferidos son esos dos primeros, y ya salto directamente a Viva el Amor, que es del 99, que es un disco que tiene mucho más cuerpo. Quizá no tenga unas composiciones tan buenas como esos discos de mediados de los 80, pero para mí tiene un armazón mucho más poderoso. Y en este, que aparecen muchísimos arreglos de rock americana, para mí dan con la clave. De hecho, me gustaría ver esa colección de singles que salió en aquel famoso recopilatorio, no recuerdo ahora cómo se titula, de singles, igual se titulaba, de principios de los 90, me gustaría ver esas canciones interpretadas con este aspecto que tiene Break Up the Concrete. Y si hay que buscar una intérprete americana que represente mejor que nadie ese sonido de raíces, pues en el que se fijó Chrissie Hynde para ese disco de Pretenders, seguramente tengamos que irnos a Lucinda Williams. Y en 2011 sacó este disco titulado Blessed, que para las portadas de los diferentes formatos utilizó una colección de fotografías hechas a ciudadanos anónimos con un letrero escrito a mano con el título. Una colección de fotos muy bonita, que es una pena que en vinilo no saliera a este tamaño, 12 pulgadas, solo salieran las fotos así pequeñas. From the cradle to the grave, you'll always be a slave to the quiet darkness of your... El disco sale justo inmediatamente después de Little Honey, que fue un bajón bastante notable en su discografía, un disco de rock and roll que no está mal, pero es bastante previsible, y que a su vez venía después de West. Todo lo contrario, para mí uno de sus mejores discos, un disco muy profundo, muy triste, marcado por su ruptura matrimonial, por la muerte de su padre, y bueno, que transmite un mensaje completamente diferente a este disco, a Blessed, que es un disco en general optimista. Aparecen también las colaboraciones aquí de Matthew Sweet, de Elvis Costello. You look like a little kid with bruises on your knees. You will never cop to the damage that's been done. You will never...
a pesar de que ese sea el valor que yo veo más importante, su estilo, las canciones son brillantes. Y de hecho el vinilo se acompaña de 2 CDs, uno con la versión que viene en el propio vinilo y otro con una versión solo con voz y guitarra, una versión cruda. Por cierto, los vinilos son muy chulos. Perfectamente hubiera cambiado este vinilo transparente por ese booklet con las fotos a 12 pulgadas. Y vamos ya con la parte alta de la lista, los 5 últimos discos, mis preferidos. Aunque en realidad, bueno, el orden ha sido por darle un poco de chicha, pero sí que son discos que me gustan bastante. Y para el 5.º puesto he escogido el debut de una banda de folk americana con toques de country punk, llamados Deer Tick, La Garrapata, y su disco War Elephant, que salió en 2007 y en CD con el elefante este en la portada, y en 2008 en vinilo con esta otra portada que, bueno, es una foto, no sé si es cuestionable, pero sí que es de las que te hace reflexionar cuando pasan los años. En realidad es un disco casi en solitario de John Macaulay, este tipo que hay aquí en medio, porque la banda aún no estaba conformada del todo. Y no es porque lo diga él, pero es verdad que la referencia de Hank Williams está ahí, se nota, se hace querer, y bueno, en cierto modo puede ser un lastre, porque si no tienes buenas canciones que tocar y buenas historias que narrar, no es fácil defender tu música en este formato casi semiacústico, bueno, con algunos toques de eléctricos, pero aún dentro del folk semiacústico. Posteriormente sí que es verdad que Negativity y el otro que no recuerdo como cuarto o quinto discos sí que se volvieron más eléctricos, desarrollaron más su faceta punk y bueno, siguiendo en la misma línea de melodías country y folk americanas, pero de un modo más sencillo de defender las canciones. Aquí o tienes buenas cosas o estás jodido. No kidding, you know who's right, and who's got a price on their head. No doubt, they'll sell you all out for a pocket full of silver and gold. El disco es doble, aunque una de las caras de uno de los vinilos no viene con música, viene pues con el típico grabado, no sé si se aprecia aquí. Get some power, and if you don't drink your milk, young man, you know it'll turn sour. And I watch 60 minutes go by hour after hour. Well, y en el puesto número 4, una banda que inexplicablemente pasa desapercibido en un momento en el que el prog pues tiene una influencia transversal y está llegando pues a un gran público que yo creo que no es propio de ese estilo, o que no estaba acostumbrado a escuchar las fuentes tan experimentales y tan vanguardistas de ese estilo, pero que sí que se está haciendo popular y que está influyendo pues a bandas mainstream como Muse o que está llegando con bandas como Porcupine Tree a muchísimo público. Y bueno, no entiendo por qué algunas bandas que se manejan en esos estilos y con mucha capacidad pues no están llegando a la vez, y una de ellas es una banda belga que se llaman Hypnos 69, Hypnos 69, y este es su cuarto disco, que salió, yo creo que esto salió en 2004 y luego me parece que en CD y se reeditó con esta portada, bueno, se editó por primera vez en LP en 2012 con esta portada alternativa por el sello Electro Hash, bueno, un sello conocido de psicodelia y de stoner en el que milita Color Haze, banda conocida para todos los amantes del stoner.
esto evoca pues muchísimo al krautrock de los 70, a toda la psicodelia, todo el space rock, pues el uso de instrumentos pues como el Theremin, el Mellotron, Fender Rhodes, Moog, la inclusión también de un sonido de saxo super retro y experimental. Es una banda pues que recuerda, yo que sé, a Van der Graaf, Generator, a Gong, quizá también, bueno, es muy recurrente la cita de King Crimson, pero bueno, a todas esas bandas experimentales, incluso a Can, pero que sobre todo defienden buenísimas canciones. Quizá sus primeros discos son un poco más stoner, un poco más, no diría burdos, pero sí un poco más crudos y hard rock, y a partir de aquí, este y los dos siguientes discos, bueno, desarrollan un estilo muy personal, muchísimo más refinado y unas melodías exquisitas. Esto, ya digo, este disco y los dos posteriores son absolutamente recomendables para todos los públicos. Beyond the horizon, we sat side by side, but never when broken, failing in his gas. Y en la parte alta de una lista pues siempre hay un poco de confusión, porque uno hoy decide que el primero es este, otro día decide que el primero es otro, lo cual significa que la parte alta siempre está llena de discos que apreciamos mucho y que pueden ser el mejor en cualquier momento. Y en concreto este que voy a enseñar ahora es un disco que me sorprende que también esté oculto y perdido, porque fuera de los clásicos de la época dorada me parece uno de los mejores discos de rock que he escuchado en muchísimo tiempo. Estoy hablando de el disco de despedida de Deadly Snakes, Porcella. Esta es una banda de garage canadiense que, bueno, recogen también sonidos soul, rhythm blues, bueno, abarcan todo lo que pueden dentro del rock clásico. Suenan a veces a Nick Cave, suenan a veces a Love, a Kings, a Tom Waits, y bueno, les ayuda también muchísimo pues que en la producción pues incluyen instrumentos de viento, melotrones, violines, órganos, todo tipo de arreglos. Y bueno, unas canciones, la verdad es que muy brillantes. No en vano, por esta banda pues ha pasado gente que reconocemos en bandas pues como Quest for Fire, en yo que sé quién es más, en Detroit Cobras, en quién es más, Raining Sound, casi toda la crema de la crema canadiense relacionada con el rock underground o el garage ha estado cerca de Deadly Snakes. I woke up in my baby's arms to the sound of fire alarms, high prices going down. El disco se editó en 2005 en CD, con una portada sacada de esta ilustración, que yo creo que es del cantante, y en 2006 en vinilo, con esta otra portada, y se incluyeron creo que 6 temas extras. La banda después de esto desapareció por varios conflictos internos, pero dejó pues esta joya que, vamos, que se la recomiendo a cualquiera que le guste el rock clásico, tanto de los 60 como de los 70. If I go veil in my mind, I could turn to reality. I would leave you behind, put you far away from me. Y en el puesto 3, una banda indie de los 90 que salió de Galaxy 500, la banda de Dean Wareham, Luna. Este es su segundo disco, Bewitched, que salió en el 94, aunque solo salió en CD y se reeditó en vinilo. Bueno, se editó en vinilo en 2012, con la portada que originalmente iban a utilizar ellos para el CD,
pero que a última hora parece ser que la cambiaron y utilizaron solo esta parte de la fotografía para ilustrarla. Stale cigarettes crumble in your fingers, caught with a drink in my hand. La banda es un pequeño salto cualitativo de sonido. El debut de Luna sí que sigue enlazando con su anterior banda esa manera minimalista de afrontar el indie, de afrontar la idea de Television, de Velvet Underground, con una sola guitarra, aunque en algunos temas sí que se incluían dos, y aquí ya son un cuarteto con dos guitarras permanentemente y los arreglos pasan a un primer plano, dejando a la batería y al bajo pues una función un poco más secundaria. Y bueno, ese preciosismo es el que hace valer el nuevo sonido de Luna. Aunque hay en un par de temas en los que aparece Sterling Morrison de Velvet Underground, en concreto es en Great Jones Street, en el que bueno, no se puede negar que siguen sonando a lo más elemental de Velvet Underground. Yo tardé bastante en entrar en el sonido de Luna. Les conocía, incluso me gustaba más Galaxy 500, pero de repente leí el libro de la autobiografía de Dean Wareham, Postales Negras, y todo cambió. En ese libro, aparte de todas las historias musicales que te cuenta, todos los entresijos de la vida de una banda que son interesantísimos, el modo en el que conecta la ruptura de su anterior banda a través de la relación de pareja que tenían los otros dos miembros y su ruptura matrimonial con el emparejamiento con su bajista de Luna, que entró a partir del 99, del cuarto o del quinto disco, algo que él no hubiera imaginado nunca. De hecho, cuando fundó Luna, una de las normas que puso fue que no entraría una mujer en la banda y que si entraba nadie iba a poder tener una relación interna de pareja dentro de la banda. Y la primera mujer que entró se convirtió en su pareja definitiva, rompió su matrimonio y bueno, le hizo rememorar lo que había desestructurado su anterior banda. Y en la parte alta de la lista voy a poner esta vez un disco de un estilo que no siempre me atrae escuchar en disco, aunque en directo es un estilo que me llena mucho y que no pierdo oportunidad de ver a cualquier banda que se me presenta cerca. Estoy hablando pues del sonido post-rock y de esta banda instrumental americana que se llaman Grylls y su disco de 2011, Deep Politics. Que por cierto es increíble que desperdiciaran esta portada y pusieran una tan sosa para el CD, pero bueno. Con ese tipo de bandas de post-rock lo que sucede a veces es que yo creo que se centran tanto en recrear texturas que a veces se olvidan de algo tan esencial como las canciones. Y te vas a ver a algunas de esas bandas en directo y cuando estás frente al escenario estás alucinando, pero cuando te vuelves a tu casa quieres recrearlo con un disco y no eres capaz de reconocer lo que has visto en aquellos discos, no eres capaz de simular esas mismas sensaciones. Yo he visto a gente como Cult of Luna o como Russian Circles o incluso a Envy y en directo he salido con la boca abierta, emocionadísimo, pero luego en casa me cuesta mucho poner sus discos y bueno, no es el caso de Grylls.
también es verdad que van más allá de los márgenes que a veces atrapan el post-rock. Y bueno, flirtean con sonidos también de influencias étnicas, pues de Oriente Medio. No en vano uno de ellos es Emil Amos, que viene de... aquí toca la batería y bueno, es el que graba, es un multiinstrumentista. Es una de las dos partes de Om, una de las bandas más alucinantes de música experimental que ha salido en estos años y que incorporan al rollo Doom y Stoner pues también influencias de arabescos, de Oriente Medio, cosas diferentes. Y bueno, la inclusión también de instrumentos pues como el mellotron, diversos sampleos, violines, le dan otro aire más experimental y más espacial, pues de nuevo cercano pues a sonidos del crowd, aunque basado pues en grandes melodías y canciones bien definidas, nada de música improvisada. Y estos han sido los discos que tenía en mi colección, que habían salido con diferente portada en vinilo que en CD. Me he dado cuenta al final que no he enseñado la mayoría de los CDs que tenía duplicados, no todos los tenía, pero algunos sí que los tenía. Y bueno, tampoco es importante porque he tenido más CDs y los he ido regalando. No me gusta tener duplicados los discos, excepto 4 discos que sí que realmente me gustan. Ni siquiera colecciono en vinilo diferentes ediciones. Y bueno, queda pendiente otra lista de 10 discos que no he visto tampoco en los vídeos de este tag que provocó el lado B, y que sí que quiero enseñar. Esta vez sí que serán 10 discos metaleros, y los enseñaré de una manera más ágil porque al final veo que no me da el espacio para todo. He tenido que quitar muchas cosas de las que contaba en estos discos porque el vídeo se hacía larguísimo.